Hola, ¿alguna vez, ilustrada audiencia, se te ha dicho en algún momento que tu argumentación suena a pura sofistería? Hay dos opciones probables de la persona que te dijo eso. O bien es Platón, lo cual, por cierto, considero muy improbable. O bien es una persona común y corriente que en algún momento de su vida llegó a escuchar que la palabra sofista denotaba siempre consideraciones concernientes a argumentar de forma no muy honesta que digamos, y con cierto atisbo de avaricia por cobrar por sus enseñanzas. Esta última persona no tendría realmente la culpa de decirte sofista de forma despectiva, porque a lo largo de la historia este concepto ha tenido cierta carga negativa a lo largo y largo de los siglos, debido en gran parte también a Platón, por cierto. Sin embargo, si te quedas con nosotros, escéptica audiencia, esperamos convencerte de que los llamados sofistas eran de hecho filósofos hechos y derechos que reflexionaban en torno a la naturaleza, a las leyes, al Estado, a las sensaciones e incluso al no ser, y que por lo tanto argumentaban de forma rigurosa y con un fin preciso: mantenerse escépticos ante cualquier pretensión de develar verdades absolutas, aun si estas pretensiones eran de filósofos, y hacer que los ciudadanos de la polis griega participaran activamente de la vida política. Bienvenidos una vez más a nuestro humilde canal de Filosofía Macántropos, un espacio para la filosofía y para DRO. En esta ocasión expondremos la filosofía de los antiguos sofistas, que nos ha sido legada, al igual que los presocráticos, a partir de fragmentos, noticias y vestigios de terceros, intentando hacer con este video un poco de justicia histórica respecto a darle valor al legado que nos dejaron los sofistas, y también esperamos con ello, retórica audiencia, que te sirva para comprender de mejor manera los puntos en los que Platón dialoga con los sofistas y así determinar de mejor manera qué quieren decir diálogos como el Protágoras, el Gorgias o bien el Hipias mayor o el Hipias menor. Sin más preámbulo, comencemos. Durante la segunda mitad del siglo V a.C., hubo un efervescente desarrollo cultural en la Magna Grecia, y dicha cultura se desarrolló a lo largo de todo tipo de disciplinas: el arte, el deporte, la política, la filosofía, la medicina, etcétera, etcétera. Fue durante este periodo, que por cierto los historiadores lo denominan como la Ilustración griega, en el que un grupo de pensadores muy peculiares, muchos de ellos sin ser atenienses de nacimiento, sino que migraban de otras partes de Grecia, llegaron a Atenas e intentaron instruir a los ciudadanos sobre cuestiones de política, retórica, argumentación y buen uso del lenguaje. Este peculiar grupo de pensadores, que inició con Protágoras, fue denominado sofistas, esto es, los profesionales de la sabiduría, en contraste con los filósofos, que son los amantes de la sabiduría. Este grupo de pensadores, los sofistas, fue dividido en dos grandes rubros, según los historiadores del pensamiento. El primero es la generación más vieja, que está conformada por tipos como Protágoras, en primer lugar, Gorgias o Pródico, y una segunda generación de sofistas más jóvenes y también más radicales, como lo son Trasímaco, Critias o Hipias, todos los cuales, por cierto, van a ser abordados en este canal. Pero, ¿acaso estos pensadores solo se preguntaban y reflexionaban en torno a cuestiones meramente prácticas? ¿Cuestiones como la política o la oratoria? Bueno, pues nuestra respuesta al respecto es no. Todos los sofistas, de alguna forma, dialogaron con el pensamiento anterior a ellos, el pensar de los llamados filósofos presocráticos. No está para nada de más decir que Protágoras, por ejemplo, según la tradición, leyó y asimiló la filosofía de Demócrito, así como también Gorgias tiene un tratado muy interesante que es sobre el no ser, en donde hace una clara alusión polémica a la filosofía eleata de Parménides. Así que los sofistas también eran versados en cuestiones de orden teórico y filosófico. Esto nos conduce a mencionar que generalmente se suele decir por fines didácticos, aunque a veces es un poco más problemático,
e inexacto, que a partir de los sofistas es que se da algo así como un giro antropológico. Giro antropológico. Se entiende por giro antropológico el abandono del estudio de la naturaleza, protagonizado por los filósofos presocráticos, para centrarse en el estudio del ser humano y todo lo concerniente a él. O se empieza a reflexionar en torno a cuestiones humanistas. O sea, se empieza a reflexionar en torno al kairos, en torno al arete, entendida como excelencia y virtud, por así decirlo. Se empieza a reflexionar en torno a la oratoria, y se deja de lado cuestiones abordadas por los primeros pensadores griegos, como son las concernientes a la physis, o cuestiones concernientes al origen del cosmos y a la cuestión de la unidad en la multiplicidad y la multiplicidad en la unidad. Esto quiere decir que los sofistas nunca pensaron en nada concerniente a estos temas. Pues bien, esto también es falso. Aunque bien es cierto que los sofistas no nos hablan en términos de un primer principio como Argé, como por ejemplo sería el Apeiron de Anaximandro, la cuestión es que también desarrollaron reflexiones filosóficas muy interesantes, por ejemplo, en uno de los temas más auténticos de los sofistas, como es la contraposición entre physis y nomos. ¿La naturaleza acaso es suficiente para que el hombre pueda desarrollarse políticamente? ¿Cuáles son los rasgos por naturaleza que comparten todos los hombres? ¿En qué medida las leyes de hecho son contraproducentes para que el hombre no se desarrolle de forma natural? Pero también, ¿de qué forma las leyes son la condición incluso necesaria y suficiente para que haya un amplio desenvolvimiento en la vida política de los ciudadanos? Pues bien, todas estas cuestiones y consideraciones son abordadas por los sofistas y, como se puede ver, no son para nada simplonas. También sus reflexiones en torno a las palabras, a los sinónimos y a la construcción de textos retóricos muy bien estructurados es uno de los más importantes legados de los sofistas. Tanto así, por ejemplo, que Protágoras conoció personalmente a Pericles y era amigo de Eurípides, el maravilloso escritor de tragedias griegas. Se dice incluso que en la casa de Eurípides, Protágoras llegó a leer algunos fragmentos de su obra ahora perdida llamada Sobre los dioses. O sea que eran amigos íntimos. Y saben que en la antigua Grecia ser un amigo íntimo indicaba tocarse sus partes, pasarse el chicle. También es cierto que Pericles mandó redactar las leyes de la colonia panhelénica Turios a nadie más que a Protágoras. O sea, Protágoras hizo una constitución de una colonia utópica en donde se establecían los ideales progresivos de la época. Déjenme decirles que ningún filósofo, al parecer, ha hecho algo semejante. La influencia de Gorgias en la antigua Grecia fue tal que incluso los antiguos griegos apelaban a un adjetivo que se inventó por esas épocas, que se decía gorgiano. Esto es, si tu amigo griego llegaba contigo y te decía, tu discurso es muy gorgiano, quería decir que tenías una estructura en cuanto a tu discurso muy ornamentada y muy bien organizada. Que hagan un adjetivo partiendo de tu nombre tampoco me parece una cosa menor. Frente a un Platón, por ejemplo, que buscaba verdades absolutas, que buscaba llegar a la idea del bien en sí y por sí a partir de la dialéctica, del uso de la noesis, o sea, de la intuición, y del logos, alejándonos de las meras opiniones del mundo sensible, siempre cambiante, de la doxa, y llegar a razonamientos verdaderos que fueran universales y necesarios. Esto es, que en cada momento, en cada situación, en cada lugar del mundo tuvieran una certeza absoluta. Los sofistas, en cambio, se erigían como escépticos, que no pretendían encontrar verdades absolutas, ni que malgastaban su tiempo partiendo de abstracciones que al final no llevaran a los ciudadanos a conducirse mejor en la vida pública. Para Protágoras, por ejemplo, las sensaciones de cada individuo, e incluso de los mismos animales, como es mencionado en el mito de Platón, como es mencionado en el mito de Platón, son tan relativas a cada individuo que al final no se puede hablar de una verdad que sea igual para cualquier ser viviente. Otra de las razones por las que se suele ver con malos ojos a los sofistas es porque cobraban por sus enseñanzas, la gran blasfemia que no puede cometer ningún filósofo que se diga a sí mismo un auténtico amante de la sabiduría. Sin embargo, como bien diría Kebert haciendo unos análisis muy interesantes
A lo mucho, por ejemplo, Protágoras, si llegaba a ganar 100 minas por sus clases como tanto le critica Sócrates, era porque era una mina por alumno por clase. Eran 10 clases, eran 20 alumnos. Eran 10 clases, son 10 clases y son 10 por... Sí. Eran 10 estudiantes, eran 10 clases. Por lo tanto, a lo largo de 10 clases por estudiante eran 100 minas. Ni siquiera era como que cobraban así muchísimos honorarios. No eran estos seres avariciosos que prostituían su conocimiento. Es muy ingenuo en estos tiempos pensar que solo a partir de donaciones, como se mantenía la Academia de Platón, el cual por cierto tenía mucho dinero, es que una persona como un filósofo o incluso un ingeniero o un médico podrían autosustentarse y podrían mantener una economía estable. Como bien diría Marroux, saludemos a estos grandes precursores, los primeros profesores de enseñanza superior, cuando Grecia solo había conocido entrenadores deportivos, jefes de taller y en el terreno académico, humildes maestros de escuela. Como se ha podido apreciar, los intereses y reflexiones de los sofistas pueden de alguna forma ser un poco peculiares, sí, pero no por eso se les debe negar el derecho a ser parte de la gran y genial historia del pensamiento filosófico occidental, pero siempre con un carácter pragmático, escéptico y crítico. Actitudes, por cierto, deben tener los ciudadanos a la hora de afrontar cuestiones de política y que conciernen a toda una sociedad. Características que intentaban cosechar los sofistas en cada uno de sus alumnos. Los sofistas abogaban por la colaboración en el ámbito de la política de personas comunes y corrientes y se mantenían firmes ante todo tipo de fanatismo que pudiera conducir a Atenas a su hundimiento moral y político. Reflexiones que tienen de simple muy poco, pero que tienen de contemporáneas muchísimo. Sin nada más que decir, se despide de ustedes, sofista audiencia, Macántropos.